Voces reales, caminos ocultos. Somos la fuerza que trabaja en silencio. Esto es Desde las Sombras. Bienvenidos. Hola, soy Mari Carmen y esta es una de tantas historias que hemos vivido en este país. Mi esposo y mi papá trabajaban construyendo albercas, un trabajo pesado de sol a sol, de esos que dejan el cuerpo cansado pero la conciencia tranquila, porque el trabajo se hace bien. El dueño de la compañía conseguía contratos de miles de dólares y a ellos les pagaba bien, pero siempre con un retraso. Una semana, dos, siempre había una excusa. El patrón decía a los clientes que necesitaba los depósitos para comprar material y ellos confiaban en él, firmaban contratos, entregaban dinero y esperaban. Mientras tanto, mi esposo y mi papá solo iban a trabajar a donde él les mandara. No sabían nada de contratos, ni de cuentas, ni de lo que realmente estaba pasando. Ellos solo cumplían con su trabajo. A los primeros clientes sí les cumplieron. Las albercas se terminaron, los proyectos se entregaron y eso hacía que más personas confiaran. Pero al mismo tiempo, el dueño empezaba a acumular dinero de nuevos clientes sin comenzar sus proyectos. Prometía fechas que no cumplía y usaba el dinero de unos para taparlo de otros. Con el tiempo, los clientes empezaron a desesperarse, llamadas sin respuestas, excusas repetidas, proyectos que nunca iniciaban. Algunos empezaron a investigar y al juntarse entre varios, descubrieron el fraude que les estaba haciendo. Para entonces mi esposo y mi papá ya les debían más de 6 semanas de trabajo y ellos seguían yendo por necesidad, pero también por desconocimiento. Pensaban que solo era otro retraso más, algo temporal. Nunca imaginaron la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Un día, el dueño apareció con sus cheques, donde les pagó todo lo que les debía. Esa fue la última vez que lo vieron. Regresaron a casa tranquilos, aliviados, creyendo que por fin todo se había solucionado. Y la realidad cayó como un balde de agua fría cuando fueron al banco a depositar. Los cheques no tenían fondos. Poco después supieron que el dueño ya estaba en la cárcel, porque los clientes defraudados habían procedido legalmente contra él. Ni mi esposo ni mi papá fueron relacionados con el fraude. Los clientes incluso les ofrecieron declarar en contra del dueño, contar lo que sabían, apoyar el caso, pero el miedo a ser indocumentados fue más fuerte, el miedo a exponerse, a perder lo poco que tenían por intentar hacer lo correcto. Nunca asistieron a ningún careo. En ese tiempo, vivíamos todos juntos en un mismo apartamento, mi esposo y yo, mis hijos y mis padres, y eso fue clave para resistir. Compartíamos gastos, nos cuidamos y nos apoyamos entre todos. Yo como esposa jamás dejé de trabajar, y mi mamá tampoco. Mientras ellos enfrentaban la pérdida y la incertidumbre, nosotros seguimos firmes, sosteniendo la casa, poniendo comida en la mesa, cubriendo lo básico. Fue un esfuerzo silencioso, pero constante. Gracias a nuestro trabajo y a la unión familiar, pudimos salir adelante. Mi esposo y mi papá encontraron otros empleos, volvieron a empezar desde cero y seguimos caminando. Como tantas familias indocumentadas lo hacemos en este país. Esta es otra realidad que casi no se cuenta. No solo somos víctimas del sistema, también de personas que se aprovechan de nuestra necesidad y de nuestro estatus migratorio. Trabajamos honestamente, cumplimos, pero muchas veces quedamos sin pago y sin justicia. Y aún así, seguimos, porque la dignidad no se roba y la familia unida resiste, incluso cuando todo parece perdido. Mi nombre es Gretel y esta es una de las historias que marcaron el inicio de mi vida en Estados Unidos. Crucé la frontera en el año 2003. No recuerdo el mes ni el día exacto, solo sé que tenía 17 años cuando llegué al estado de Georgia. En ese viaje crucé acompañada de 2 niñas pequeñas, mis sobrinas, hijas de mi hermano y su esposa, que en ese entonces tenían alrededor de 7 y 5 años. Yo era muy joven, tenía miedo y cargaba con una responsabilidad enorme para alguien de mi edad. Yo no hablaba inglés, no conocía nada de este país y venía de una infancia complicada, así que confiaba plenamente en los adultos que me rodeaban. Mi cuñada se convirtió en una figura de autoridad para mí, alguien a quien yo escuchaba sin cuestionar, aunque con el tiempo entendí que muchos de sus consejos no eran los mejores. Ella trabajaba limpiando áreas públicas en hoteles y fue quien me ayudó a conseguir mi primer empleo en algo similar. Ahí fue donde empecé a conocer una realidad que me tomó por sorpresa. Algunos supervisores se sentían con poder sobre las muchachas jóvenes.
El hombre que estaba a cargo empezó a insinuarse conmigo. Era mayor, casado, y yo me sentía muy incómoda. Me negué a lo que me pedía y como consecuencia me despidieron. Después mi cuñada me consiguió trabajo en otro hotel. Ahí conocí a un hombre que empezó a interesarse en mí. Al principio parecía diferente, pero pronto me di cuenta de sus intenciones. No eran nada buenas. Él también era casado y solo quería engañarme. A diferencia del anterior, no insistió en volver a salir conmigo y con el tiempo simplemente desapareció de mi camino. Aún así, esa experiencia me dejó claro que yo seguía estando en situaciones que no sabía manejar y que los consejos que recibía no siempre me protegían. Dejé ese trabajo también y continué buscando otra oportunidad. Una conocida me dio el número de una contratista de housekeeping y me aconsejó decir que yo tenía experiencia, aunque no era verdad. Yo una vez más confié. Al día siguiente ya estaba trabajando en un hotel enorme y sin saber exactamente qué hacer. Observé, imité y pregunté, pero también me encontré con personas que, en lugar de ayudarme, me dieron información incorrecta. Ese día no terminé mi trabajo. Cuando la contratista se dio cuenta, se molestó muchísimo. Me gritó, se alteró tanto que incluso se sintió mal. Yo estaba muy asustada, sin haber comido en todo el día y con una vergüenza que me paralizaba. Pensé que todo había terminado para mí, pero tiempo después me volvió a llamar y esta vez me dio entrenamiento. Aprendí el oficio, me volví muy buena en lo que hacía y comencé a ganar seguridad. Me esforcé por aprender bien el inglés porque entendí que el idioma también era una forma de defenderme y de crecer. Con los años mi trabajo empezó a hablar por mí. Recibí felicitaciones por mi desempeño y eventualmente me dieron la oportunidad de convertirme en supervisora. Desde ese lugar jamás olvidé lo que viví. Nunca olvidé el miedo, los gritos, la humillación y la falta de empatía que yo sufrí cuando apenas estaba aprendiendo. Por eso hoy trato a las personas con respeto y amabilidad. Escucho, explico, enseño y acompaño, porque sé lo que se siente estar del otro lado, sentirse sola, confundida y vulnerable. Yo no quiero que nadie pase por lo mismo que yo pasé. Esta es solo una parte de mi historia, una historia de miedo, malas influencias, aprendizaje y crecimiento. Así comenzó mi camino en este país siendo una niña, cargando responsabilidades demasiado grandes, pero convirtiendo el dolor en fuerza para nunca dejarme vencer ante la adversidad. Gracias por escuchar. Dale like, suscríbete, activa la campana y comparte este video para que más gente conozca estas narraciones. Y si tú también tienes algo que contar, mándalo al correo que está en la descripción. Puede que la próxima historia que escuchemos sea la tuya.